Hola, buenos días. Bon día. Me voy a poner de pie porque estamos ahí sentados y nos ha dicho el fotógrafo Pablo que quedamos un poco extraños en estas sillas. O sea que si os queréis levantar también, que me ha dicho que quedamos un poco raros en las sillas, luego las fotos. O sea que... Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y aguantar hasta ahora. César, no te voy a matar, pero me tendrás que invitar alguna cosa de tu tierra para poder estar aquí aguantando hasta las 1:30 y lo que queda todavía. Porque vamos a estar aquí todos. Los que estamos aquí ya estamos muy concienciados de que queremos seguir aquí, en esta mesa, porque además está muy chula, porque hay periodistas ambientales around the world que nos van a contar cómo ven ellos las políticas de cambio climático y, sobre todo, cómo nos afectan a los ciudadanos. Incluso tenemos una primicia en exclusiva de la cumbre del clima, de la Bonn, la COP23. Por eso, mira, vamos así a ver si os quedáis, e incluso la gente que nos esté escuchando por streaming o siguiendo en las redes y esté por ahí, que acuda y que venga y que nos escuche. Tenemos una exclusiva. Y es verdad. Bueno, entonces vamos a continuar con el programa en la segunda jornada de este Congreso Nacional de Periodismo Ambiental de APIA, el 12ª edición ya, Cambio Climático, la noticia más urgente. Vamos a ver, el programa está pensado de la siguiente manera. Vamos a emitir unos vídeos de compañeros periodistas de APIA que están en diferentes partes del mundo trabajando. Nos van a contar, como os había dicho, su visión de lo que es el cambio climático y las políticas de cambio climático. Y a continuación hablaremos ya aquí en vivo y en directo con varios expertos, varios representantes de diferentes instituciones y organismos y ONGs, que los tenemos aquí sentados ya. Muchas gracias a todos por venir. Y bueno, con esta mesa redonda ya concluimos la sesión esta de la mañana y luego iremos todos a comer aquí al lado en el Oceanographic. También una noticia importante y urgente, que luego podremos comer y beber aquí al lado en el Oceanographic. Entonces, bueno, pues si ya no me enrollo más. Y como os comentaba, vamos a dar el paso a los vídeos de nuestros compañeros. Siguiendo el orden del programa, tenemos aquí a Clemente Álvarez. Vamos a ver si podemos ver el vídeo. Mientras tanto, yo os presento a Clemente. Para los que no le conozcáis, Clemente Álvarez es periodista ambiental con casi 20 años de experiencia. Ha escrito de medio ambiente en medios como El País, Soytu.es, Colaboratorio. También ha hecho de coaching ecológico en televisión, en la 2 de Televisión Española, y ahora trabaja en Estados Unidos como jefe de redacción del área digital de Noticias de Univisión, el mayor medio hispano de este país. En 2016 ganó el premio al mejor trabajo sobre medio ambiente de la Sociedad Interamericana de Prensa, SIP, y en 2017 ha logrado 2 nominaciones a los Emmys de la televisión de Estados Unidos. Además, es uno de los fundadores y coeditores de la revista ambiental Ballena Blanca. Pues también hay aquí, creo que todavía quedan ejemplares en la recepción para que podáis ver esta revista, y yo os animo también un poco, tengo que hacer autopromo en este caso, ¿no? Que soy uno de los fundadores y os animo a que os hagáis socios y veáis esta revista ambiental, que en este número se habla sobre el cambio climático precisamente. Pues compañeros de la técnica, cuando queráis, venga, dentro vídeo. Hola a todos. ¿Cómo afectan las políticas climáticas a los ciudadanos de Estados Unidos? Lo cierto es que las políticas climáticas con Trump ahora en Estados Unidos consisten en eliminar las políticas climáticas. Hay cierta resistencia de empresas, de ciudades, de estados, de buena parte de la sociedad, pero obviamente la situación es muy grave. Preocupa o forma parte de la actualidad informativa. El problema es que desde que ganó Trump hace un año son tantos los escándalos que vivimos en un perpetuo breaking news. Es muy difícil así llamar la atención sobre el cambio climático. En todo caso se consigue con otro breaking news, con los huracanes. ¿Cómo se consigue entonces llamar la atención a la gente sobre esta cuestión? Desde el punto de vista de los 51 millones de hispanos que viven en Estados Unidos,
Lo que se ha intentado en Univisión es mostrarles que luchar contra el cambio climático tiene efectos secundarios muy beneficiosos para ellos. Muchos de los barrios donde se respira un peor aire en Estados Unidos son mayoritariamente latinos. Así que si se lucha contra el cambio climático, se mejora la calidad del aire. Es una cuestión de justicia social. Otra forma es con innovación periodística, con redes sociales, con el teléfono móvil, con nuevos formatos. Aunque si lo que hablamos es de innovación periodística y cambio climático, después de ver proyectos de Latinoamérica y de Estados Unidos, yo recomiendo sinceramente Ballena Blanca en España. Muchas gracias, Clemente. Me parece que está saliendo un poco con zoom, creo que se pierden partes del vídeo. No sé si has algún problema, no sabéis. Bueno, pues nada, continuamos con los vídeos de nuestros compañeros de APIA, los periodistas ambientales. Es el turno ahora de Lourdes Jiménez. Lourdes Jiménez es periodista ambiental que ha pasado por F Verde, Levante y recientemente por Europa Press Medio Ambiente. Ha colaborado como freelance desde Reino Unido para medios como Público, Contexto, el diario web. Decía que... Perdón. El diario.es y para el New York Times desde Madrid. Forma parte del consejo de redacción de la revista ecologista, de Ecologistas en Acción, y actualmente colabora en la agencia de comunicación Metacomunica y es responsable de prensa y captación de fondos de la asociación ABG. Y también ha sido o es la responsable de comunicación de este congreso de APIA y he tenido el gusto de trabajar con ella y que nada, que es un gustazo trabajar contigo, compañera. Pues nada, entramos ya con el vídeo de Lourdes. Reino Unido tiene una ley de cambio climático que se aprobó en el año 2008. En esta ley se dice que para el año 2050 se tienen que reducir el 80% de las emisiones que se emitían en el año 1990. Lo que ha hecho el gobierno es implantar una metodología que han denominado el Carbon Budget. Es decir, que por periodos de 5 en 5 años tienen una cuota de emisiones que pueden emitir. Pero a pesar de eso, el ex primer ministro Cameron anunció ya hace un año y medio, antes de salir del gobierno, un calendario de cierre progresivo de las plantas de carbón. El año que se fijó fue el año 2025, pero algunos rumores dicen que es probable que sea para el año 2022. Un ejemplo de estos cierres progresivos que se están dando, por ejemplo, es el cierre de una de las plantas de carbón más grandes de Iberdrola, que la tenía en Escocia, es la planta de Longanet. ¿Cómo se va a suplir la energía que generan las plantas de carbón? Pues sobre todo a través de 3 vías. El gobierno de Cameron lo dijo claramente. Una sería las renovables y sobre todo enfocados en la eólica offshore, es decir, en la eólica en el mar. La segunda sería las nucleares, una apuesta decidida por energía nuclear. Y la tercera por el gas. Y sobre todo dentro del gas, el shale gas, el gas de esquisto, es decir, el que se consigue a través de la fractura hidráulica o el fracking. ¿Qué ocurre con el Brexit? Bueno, pues el Brexit hace ahora pues eso, un año y medio más o menos. Cameron dimite, entra en el gobierno Theresa May, después hay unas elecciones y las gana, pero antes de ganar esas elecciones, Theresa May suprime el Ministerio de Cambio Climático y Energía. Actualmente en Reino Unido el Ministerio de Negocios, Energía e Industria se encarga de la parte de mitigación y el Ministerio de Políticas Rurales y de Medio Ambiente se encarga de la política de adaptación al cambio climático. A pesar de estos malos presagios y de las medidas que tomó Theresa May cuando llegó al gobierno, parece que las dudas se han despejado. Hace poco menos de un mes se ha presentado un plan de estrategia o una estrategia sobre crecimiento limpio. En este plan, de lo que se habla, además del coche eléctrico y de las renovables, se ha hecho una adecuación legislativa de lo que había de los acuerdos que había con la Unión Europea para que el Reino Unido también cumpla los objetivos de la Agenda 2030.
En este plan, además, de forma inteligente, el gobierno, en contra de lo que lleva haciendo 1 año y medio, no habla y no menciona el fracking. ¿Por qué? Porque durante todo este tiempo, aunque viene de atrás, se ha gestado en Reino Unido un potente movimiento contra esta técnica, contra esta tecnología. Una de las zonas más castigadas, aparte de Yorkshire, es Lancashire. Y bueno, en esta zona se va a construir, se va a llevar a cabo el área más grande de fracking de todo el país. Está al norte de Inglaterra. Me gustaría recomendaros The Carbon Brief, que lo sigáis. Es un medio de comunicación que nació como un blog y que se ha especializado tanto y tiene información de tanta calidad que se ha convertido en todo un referente para el sector, sobre todo del periodismo ambiental, pero además en cambio climático. De hecho, el lema es Clear on Climate. Así que nada, muchas gracias y que disfrutéis del congreso. Pues muchas gracias. Me ha chivado Lourdes que este vídeo lo grabó, vamos a decir, a altas horas de la noche. Entonces estaba intentando no hablar muy alto para no despertar a la gente. O sea que, pero bueno, que se te oye suficientemente bien, o sea que no ha habido ningún problema y no creo que hayas despertado a nadie. O sea que tranquila. Bueno, pues seguimos con el tercer periodista ambiental, socio de APIA. En este caso es Adrià Calatayud, que trabaja en la actualidad como redactor para la agencia de noticias Dow Jones. Anteriormente fue corresponsal en China de la agencia EFE, con base en Pekín, en China. Con la beca de la Caixa EFE formó parte de las delegaciones de EFE en Washington y Valencia. Con la beca APIA Sigre se dedicó a la información ambiental en el diario Levante. Vuelvo a mandar un recuerdo, un saludo muy especial a nuestro compañero Pepe Sierra, que, pues eso, como ya hemos comentado ayer, sin él no habría sido posible estar aquí. Fue un poco el que inició el que viniéramos a Valencia a estar aquí y, pues nada, como el resto de mis compañeros, te mandamos mucho ánimo y que te recuperes pronto y que puedas estar con nosotros, pues eso, muy pronto. Como os seguía comentando, Adrià Calatayud es graduado en Periodismo por la Universidad de Valencia, es máster en Periodismo Internacional por la UNED, máster en Estudios Asiáticos por la Universidad Oberta de Cataluña, la UOC, y actualmente realiza su doctorado en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Pues cuando queráis, el vídeo de nuestro compañero Adrià Calatayud. Mi nombre es Adrià Calatayud y voy a hablaros sobre las políticas de China sobre cambio climático a partir de mi experiencia como corresponsal de la agencia EFE en Pekín. China tiene una contribución crucial al cambio climático porque es el mayor contaminante del planeta. Desde 2006, China es el país que más gases de efecto invernadero emite y en la actualidad sus emisiones de CO2 prácticamente doblan a las de Estados Unidos, que es el segundo en la lista. Dicho esto, también hay que recordar que China es el país más poblado del mundo, con una quinta parte de la población mundial, que es la segunda mayor economía y sobre todo que es el principal polo industrial del planeta, y también que es un país en vías de desarrollo. Los problemas medioambientales de China, y particularmente la contaminación atmosférica, son muy visibles. Esto, por una parte, quiere decir que han llegado a un extremo en el que son muy graves, y por otra parte, tiene el aspecto positivo de que están a la vista de todo el mundo. Durante años, para los chinos, ver una chimenea que lanzaba humo era un motivo prácticamente de orgullo, porque en ella lo que veían era el progreso de un país que estaba dejando atrás el hambre y la pobreza. Ahora, sin embargo, cada vez más gente se da cuenta de los efectos nocivos para la salud y para el medio ambiente en general que tiene esa contaminación. Y al mismo tiempo le están pidiendo al gobierno chino que tome medidas al respecto. El gobierno chino ha ratificado los acuerdos de París y está decidido a cumplirlos. De hecho, gran parte de lo que firmó en París ya estaba contemplado en compromisos previos del gobierno chino. Para China, la política medioambiental o el cambio climático es por una parte una obligación y por otra parte una oportunidad. Tiene la parte de obligación porque la población china, la ciudadanía, cada vez pide más que se tomen medidas para atajar la contaminación y mejorar el medio ambiente. Y al mismo tiempo, el gobierno chino ve en ella una oportunidad tanto diplomática como económica. Diplomática en el sentido de que le da la posibilidad de asumir responsabilidades o incluso liderazgo en la escena global en un campo que es muy importante.
y al mismo tiempo le presenta oportunidades económicas porque el gobierno chino sabe que si sus empresas apuestan por la economía sostenible van a tener mucho margen de crecimiento tanto dentro como fuera de sus fronteras, que es algo que ya se está viendo en sectores como los paneles solares o el coche eléctrico. Hola. Pues muchas gracias, Adrià. Bueno, ya el turno, la última comparecencia de nuestros compañeros periodistas ambientales de APIA, en este caso Marta Montojo. También Marta había grabado un vídeo, como el resto de compañeros, pero resulta que como buena periodista me viene y me dice: tengo una exclusiva que darte, Alex. Te voy a... Se está riendo. Bueno, si es exclusiva, ¿no? Sí, me dice que sí. Perfecto. Sabéis, por supuesto, que estamos ahora en la cumbre del cambio climático, la COP23 en Berlín, y bueno, pues ella nos va a hablar de, bueno, aparte de lo que tenía preparado, de esa exclusiva que nos va a dar. Si quieres, yo te voy presentando, tú te da tiempo a que vayas subiendo, y entonces la tenemos aquí en vivo y en directo y nos vamos, que de primera mano, a ver qué nos cuenta. No, yo tampoco lo sé, o sea, que vais a ser todos los primeros en saber esa pedazo exclusiva. Marta Montojo es periodista ambiental que acaba de incorporarse a EFE-Verde. El verano pasado trabajó escribiendo sobre medio ambiente en la redacción de La Vanguardia, junto a Antonio Cerrillo, que estuvo ayer en la mesa redonda también, y en el canal natural de lavanguardia.com, con el que ha seguido colaborando desde entonces. También ha escrito en la revista Ballena Blanca, en medios digitales como Contexto y en otros portales y revistas independientes. Ha trabajado en el equipo de comunicación de CONAMA, del Congreso Nacional de Medio Ambiente, en su edición de 2016, y desde hace cerca de 1 año y medio es Community Manager de la ONG Ecopolítica. ¿Está todo correcto? Bueno, pues a ver qué nos cuenta. En EFE-Verde. Sí, te he dicho eso al principio. EFE-Verde, sí, está aquí. La tenemos aquí a EFE-Verde, no, que la tratamos bien, ¿vale? Arturo. Bueno, hola a todos. Bueno, mi experiencia, como veis, no es tan amplia como la de los compañeros que han hablado desde otros países, pero he tenido la suerte de poder trabajar desde Dinamarca, que es un país bastante comprometido con descarbonizar la economía. Bueno, la primicia, que tampoco es tan exclusiva, sobre todo aquí igual tampoco es de tan interés, pero en un poco la línea de lo que contaba Lourdes de Reino Unido, y de hecho ha sido propuesta de Reino Unido, Dinamarca ha sido uno de los 15 países, en los que por cierto no se encuentra España, en firmar el compromiso de abandonar el carbón en 2030. Entonces, bueno, Lourdes ha comentado que Reino Unido lo tenía previsto para 2025, ¿no? 2023, pero bueno, ahora han hecho el compromiso también pues, de abandonarlo definitivamente. Vale, bueno, ¿cómo es la estrategia de cambio climático de Dinamarca? Pues, bueno, para empezar tengo que contar que el hecho de que Dinamarca tenga un compromiso con el cambio climático no lo digo yo, sino ayer mismo Katia Arevalo, que también trabaja en EFE-Verde, nos comunicaba desde Bonn, desde la cumbre, que España ha suspendido en acción climática por la red de acción climática de científicos y entre los 15 primeros sí que se encuentra Dinamarca, de los que han considerado que su compromiso, sobre todo a nivel interno, es positivo. Y bueno, esto está muy claro con las políticas que se hacen allí. El compromiso de descarbonizar la economía a ellos les viene desde ya la crisis del petróleo en los 70. Ellos se dieron cuenta de que no podían seguir dependiendo de los combustibles fósiles y decidieron impulsar las renovables. Entonces, bueno, pues dedicaron dinero a subvenciones para fomentar la eólica. A día de hoy, en la primera mitad de 2017, un 45% de la energía total consumida en el país venía de energía eólica. Y a día de hoy, además, los parques son tan competitivos que no necesitan ningún tipo de subvención. Entonces, esto es lo que a ellos les ha llevado pues, a cumplir los objetivos marcados en los diferentes planes nacionales. En 2012, ellos hicieron un pacto en Dinamarca, el gobierno socialdemócrata, junto con los socialliberales y el Partido Socialista, hicieron el Pacto Nacional Energético. En este pacto ponían el compromiso a 2020 de
reducir las emisiones un 34%, pero sobre todo, esto es lo importante, de al menos un 30% de la energía que se consumiera en el país fuera de origen renovable. Este objetivo, por supuesto, lo han superado con creces, como lo que decía, el 45% ha sido solo de eólica y luego tienen solar. De hecho, es curioso porque Dinamarca tiene tanta energía solar como España, pero tiene muchísimo menos sol. Bueno, ¿qué más? Luego, en 2014, ya decidieron, se pusieron en común el Ministerio de Energía y Clima y crearon la política de cambio climático, la ley de cambio climático que estamos esperando en España. En esta política los objetivos eran un poco más ambiciosos, se proponían una reducción de emisiones de un 40% para 2050 y, por supuesto, seguían con el objetivo a largo plazo de 2050 completamente ser independientes de las energías fósiles. Entonces, bueno, van por la buena senda. Esto, por supuesto, este marco legislativo se acompaña de un marco fiscal, tiene una fiscalidad ambiental que yo creo que es un ejemplo, porque esto es lo que ayuda a bajar las emisiones, ¿no? Tienen unos impuestos sobre los carburantes y sobre los productos derivados del petróleo. Así que, bueno, esto es un poco el resumen. Muchas gracias. Pues nada, pasamos ahora el turno a la mesa redonda que teníamos preparado. Quiero excusarme por no haber dicho al principio, bueno, vamos a pensar que es que ahora ya por las horas en México, espero que nuestro compañero Julio Martínez nos esté siguiendo. Julio, el compañero de APIA, periodista ambiental, preparó junto a mí esta mesa redonda y todo esto de lo que supone preparar y presentar y estar en contacto con todos los asistentes de aquí y sin él, desde luego, que no habría sido posible tener a todos ellos y de la forma en que estamos aquí todos reunidos. Entonces, quiero agradecerte, Julio, tu trabajo y una pena que no hayas podido estar. Está ahora en México, trabajando con una beca que tiene también y nada, pues una pena que no hayas podido estar, pero bueno, espero que nos estés viendo y nada, agradecértelo, Julio. Bueno, pues entonces seguimos con la mesa redonda. Otra de las bajas que en principio estaba previsto tener a José Luis Muñoz, que es el director de Climate Kick en España, que no ha podido venir por problemas de última hora en su agenda. Pero bueno, nos ha propuesto un plan B que yo creo que va a estar muy bien, que es Marta Esteve, que es la Communication Manager de Climate. ¿Sí? Responsable de comunicación, sí. Ok. De Climate Kick en España. Yo creo que tiene preparado una presentación. Yo, si queréis, os presento un poquito a Marta y luego ella que ya nos cuente lo que tenía preparado. Os comento a todos, compañeros de la mesa redonda, compañeros y compañeras. Compañeras y compañeros, sí, señor. Tenemos 3 mujeres, un hombre, bueno, estamos mejorando, ¿no? O sea, que nos han echado la bronca en las redes de esto de la género, la paridad y tal. Con razón, desde luego. Pero bueno, a ver, creo que vamos haciendo los deberes aquí y vamos intentando solucionarlo. O sea que ya veis que también os escuchamos y a todos y a todas. Pues venga. Entonces, Marta, responsable de comunicación de Climate Kick Spain. Es que es el Centro de Innovación en Cambio Climático. Bueno, como tú creo que vas a explicar lo que es el Climate Kick, no me voy a enrollar yo. Lo tenía aquí preparado, pero creo que lo vas a explicar tú mejor que yo. Entonces, tienes preparado esta presentación que ya está aquí, así que al ataque. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Excusar, por supuesto, la no asistencia de mi director. Bueno, yo he visto aquí las diferentes intervenciones y te quedas un poquito apabullada con bueno, malos mensajes no, pero yo quiero irme a la otra parte de la condición humana y quiero tener fe en el ser humano y ver que la capacidad que tenemos como sociedad de cambiar esto es enorme y en ello estamos trabajando. Entonces, os voy a comentar un poquito el entorno de donde trabajamos nosotros, qué somos, qué tiene que ver lo de la política europea con nuestra organización. ¿Vale? Como veis ahí está el sello de la Unión Europea y
el título de mi intervención va a ser la innovación como elemento clave frente al cambio climático, ¿vale? Veis que hay unas siglas, Climate Kick, y ahora pues os voy a explicar un poquito de dónde viene esto para que veáis un poco el marco, ¿vale? Bien, Europa, la Unión Europea se dio cuenta de que a veces la investigación no llegaba a término, o sea, cada uno iba por su camino. Los departamentos de universidad investigaban por un lado, en la empresa también había cierta innovación e investigación. Total, que se dio cuenta de que debía de aunar esfuerzos para que esto verdaderamente fuese efectivo. Entonces creó las Knowledge Innovation Communities, o sea, las comunidades de la innovación y el conocimiento, donde lo que intentaba es integrar los 3 vértices del triángulo del conocimiento, que residía en investigación, en empresa y en formación superior. A esto se le sumó un cuarto vértice, que son los organismos públicos, el marco legal, para poder establecer las condiciones adecuadas para potenciar la innovación. Bien, pues a partir del 2009 Europa creó, el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología, que es un organismo de la Unión Europea, creó las KICs por temáticas, con la intención de potenciar la innovación en cada una de las temáticas y que llegase a la sociedad. Empezó con la de energía, también con la de las TICs, la digital, y Climate Kick, que somos nosotros. Recientemente ha creado la de salud, la de materias primas y este año a principios se creó la de alimentación. Pero ya os digo, todo con el objetivo de poner la innovación en la sociedad y de crear una sociedad europea muchísimo más competitiva, porque al final ganamos todos si desarrollamos riqueza y creamos más puestos de trabajo y mayor bienestar en todo esto. Bien, pues Climate Kick está en toda Europa. La sede española está en Valencia, en el Jardín Botánico, pero tenemos sedes en Dinamarca, como ha dicho Marta, en París, en Londres, en Berlín, vamos, estamos prácticamente en toda Europa. Tenemos una serie de socios principales, incluso Bayer, que ha estado en la mesa anterior, lo tenemos como uno de los socios principales, y hay un consorcio que llega hasta 200 socios que pertenecen al sector académico, de la empresa, del sector público, gobiernos regionales, ayuntamientos, un montón, más de 200 socios que están involucrados en esta iniciativa europea. Bien, nosotros focalizamos nuestra actividad en mejorar o formar a los estudiantes para que sean los futuros líderes que afronten el cambio climático a todos los niveles. También impulsamos o aceleramos startups y también intervenimos en proyectos de innovación que sean escalables y, como comentaba, no se queden ahí en una memoria, en unos datos, sino que verdaderamente esto dé lugar a productos y servicios que demanda la sociedad. Bien, pero ¿cómo hacemos nosotros desde Climate Kick para que esa innovación verdaderamente tenga un impacto en el clima? Pues lo que hacemos es que nos centramos en 4 temáticas que creemos que abarcan todo el alcance del cambio climático, como son Urban Transitions, que es todo lo que va alrededor de las ciudades. Aquí hay edificación sostenible, tenemos transporte y movilidad, eficiencia energética, gestión de residuos. Tenemos también la temática de Sustainable Land Use, que es la gestión del agua, gestión del territorio, gestión forestal, agricultura, bioeconomía, todas estas temáticas. Luego también estamos centrados en Sustainable Production Systems, que es todo lo que sea la industria, economía circular, industria 4.0, todo lo que es la sostenibilidad a nivel de industria. Y luego una cuarta temática que suena así un poco rara, Decision Metrics and Finance, que son cómo gestionamos los datos para la toma de decisiones. Ten en cuenta que se está hablando durante todo el Congreso de muchos datos y estos pues hay que un poco gestionarlos para que todos los sectores hagan buen uso de ellos. O sea, daros cuenta, antes estaban hablando de los seguros agrarios, saber estos datos y poderlos tratar también son fundamentales para las aseguradoras.
también son fundamentales para la hora de que los inversores se fijen en una startup que va a sacar un producto al mercado, tiene que tener unos datos para poder decidir si invierte o no. Pues esa es la temática. Y como veis, en estas 4 temáticas hay un eje transversal que es la formación. Como hemos dicho antes, pues es fundamental. Uno cuando acaba la universidad se tiene que estar formando continuamente y muchas veces, y más aún en la sociedad, en la economía, no solamente basta con ser especialista en una temática, a veces faltan muchas otras capacitaciones que desde Climate Key nosotros queremos brindar y damos, de hecho, para completar esos perfiles y esas capacidades que efectivamente no dejen en un cajón, en el olvido, esa idea maravillosa o ese producto que pueden solventar problemas de la sociedad. Bien, debajo está lo que llamamos nosotros el proceso de innovación, donde identificamos cuáles son las prioridades, las verdaderas necesidades de solución inmediata. Luego tenemos una etapa de ideación, donde aquí cabe desde talleres que hacemos hasta competiciones de ideas sostenibles para que luego sean una previa a una futura empresa joven o vamos, un producto o un servicio. Tenemos una aceleradora y también tenemos proyectos de innovación donde ya se ponen en práctica la demostración de esos pilotos y se llega a escalar ese proyecto para ver si es viable en la economía en general, ¿vale? O sea, como veáis, nuestras temáticas están en línea con las nuevas oportunidades para la innovación. Yo lo que quiero transmitir es que la innovación puesta en su sitio, lejos de tener al cambio climático como una amenaza, tenemos que verlo como una oportunidad para cambiar el modelo de economía, cambiar el modelo de sociedad, cambiarlo todo. Yo soy consciente de que los cambios no los llevamos muy bien, pero vamos, si tú das al consumidor, si das a la sociedad una igualdad de nivel de calidad de vida, pero con un cambio que no afecte al medio ambiente, de que sea accesible, que sea sostenible, pues yo creo que la sociedad lo admitirá muchísimo mejor. Bien, comentando estas cosas y estas actividades que hacemos, una de las actividades estrella es el Climatón. El Climatón es un hackathon de 24 horas que se celebra simultáneamente en los 6 continentes. Este año es la 3ª edición y se ha celebrado en más de 100 ciudades, creo que han sido 104 ciudades del mundo. Este hackathon consiste en involucrar a las ciudades participantes, las cuales plantean un reto, un challenge que llamamos, una necesidad de solución en su entorno urbano, y convoca a estudiantes, profesionales, funcionarios, expertos, ciudadanos en general, a que participen en este evento colaborativo y de ideación para dar solución a ese reto que han planteado las ciudades. Como veis, en la derecha, este ha sido las ciudades que han participado y veis que están agrupadas por temáticas, por retos más o menos de temáticas comunes. Ahí he señalado, por ejemplo, las ciudades que han participado este año cuyo reto está relacionado con el agua y ha sido, la verdad, una experiencia emocionante. Es la 3ª edición. En España el año pasado fueron 3 ciudades las que participaron, Valencia, Castellón y Murcia, y este año hemos conseguido 8 ciudades. Y desde aquí os voy a dar una primicia, porque ahora veréis el vídeo y entonces entenderéis lo que es el Climatón. Y desde aquí ya os invito para que en el 2018 no solo participéis como parte de este gran evento mundial, sino también para difundir en redes sociales, para que escribáis en vuestras columnas de vuestros medios. Y os voy a dar la primicia porque está recién salidito del horno el vídeo que hemos hecho de resumen del Climatón que ha sido este año de celebración en las 8 ciudades españolas. Y nada, adelante vídeo. Lo pongo desde aquí, no sé si esto funciona de una manera u otra. El Climatón es un hackathon
que se hace durante 24 horas, una vez al año, y lo hacemos en los 6 continentes. El Climatón es el mayor evento de cambio climático que existe actualmente. Cada ciudad propone su propio reto local en función de sus necesidades. El objetivo del Climatón es realmente dar los primeros pasos para producir una solución o algunas soluciones para algunos de esos problemas que principalmente nos preocupan dentro del cambio climático. Cada ciudad genera un reto o propone un reto y a través de distintas acciones o sesiones durante esas 24 horas se proponen soluciones a cada uno de esos retos. Por ejemplo, en Valencia se está trabajando en cómo conseguir generar energía de manera local, con el objetivo de ser mucho más sostenibles. En San Sebastián, que es otra de las que está involucrada en el Climatón, se está trabajando en la relación entre el cambio climático y la alimentación. Aquí en Madrid estamos realizando un evento que gira alrededor de la contaminación lumínica. El Ayuntamiento de Murcia ha propuesto el reto de identificar cuál es la visión de sus ciudadanos, cómo quieren que sea su ciudad en el año 2030 para sobrellevar mejor los efectos y los impactos del cambio climático. Ahora tiene también otro objetivo el hecho de hacer esta iniciativa a nivel mundial. Y es también un entorno de sentirse comunidad, de que es un problema de todos. En el Climatón estamos dando unos pasos pequeñitos. La proyección que queremos tener en el contexto del Climatón es que nos sirva como un banco de ideas para proponer soluciones iniciales a problemas que ni siquiera quizá habíamos pensado. Unir todo el planeta trabajando durante 24 horas juntos a soluciones que hagan frente al cambio climático. Me parece una iniciativa fantástica aunar las ideas de los ciudadanos, de las empresas, de la universidad, para que se pueda analizar y plasmar en proyectos útiles y productivos para la ciudadanía. Estoy viendo ideas súper interesantes para aplicar tanto en mi empresa como para promover como ciudadana. Creo que es necesario concienciar a la sociedad en implicarse en aspectos que influyen en un futuro en que tengamos un mejor ambiente y, lógicamente, una vida más sostenible. Hay un gran interés en trabajar no solamente en retos, sino en compartir esos retos entre distintas ciudades. La clave es que unidos podemos hacer algo importante. Muchas gracias. Marta, tengo que hacer yo ahora el papel de moderador. Estás ya fuera de tiempo. ¿Se oye? Sí, ahora. Entonces... Nada, te las paso rápido porque son ejemplos. O sea, veis que hemos puesto en común pues eso, el mundo de la investigación, de la innovación, la empresa, todos para dar soluciones. Eso es el mensaje. Como veis, pues antes os he comentado lo que tenemos. Aquí os paso rápidamente ejemplos. Sistemas urbanos de drenaje sostenible. Esto es una realidad ya, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Benaguasil. Son los antiguos aljibes y lo que hacen es recoger el agua de lluvia para no contaminar las alcantarillas que luego se gasta mucha energía en filtrar. Bueno, esto es lo de lo que os he comentado, la competición de ideas, que es como la Eurovisión de las ideas sostenibles. Reunimos a gente, estudiantes o gente de diferente perfil y ofrecen una idea a un jurado y la que consideran que es más innovadora pues se lleva el premio, luego van a una competición europea y luego como premio final tienen la oportunidad del siguiente año participar en la aceleradora. Justamente aquí en el 2015 crearon una planta que libera feromonas sexuales para reducir el uso de pesticidas. Otro ejemplo, la que ganó la edición nacional de España en el 2016,
pues creó una metodología de reutilización de residuos agroalimentarios para convertirlos en materiales de construcción. Esta luego fue de los top 10 de la competición a nivel europeo. La aceleradora nuestra. Este año hemos recibido 80 solicitudes, se han seleccionado 15 en la fase 1. Tiene 3 fases la aceleradora. Como veis ahí, pues no solamente se les da financiación, no es muy significativa, pero lo más significativo es el valor del mentoring, del coaching, el apoyo que les damos, la comunicación, la ampliación de otros entornos a nivel europeo, inversores. La verdad es que es un programa muy bueno. De hecho, hemos sido reconocidos como el 5º mejor programa de aceleración de toda España por la Fundación Funcas y la 10ª mejor aceleradora de toda España. Bien, bueno, os comento aquí. Y ejemplos de startups. Aerox, Nablandis, que es un contenedor plegable que en el lugar de un contenedor caben 5, luego ahí se ahorra un montón de emisiones de CO2 cuando los contenedores vienen vacíos a puerto. Aguara, que es un envase de plástico reciclable y lo destinan los beneficios a ayudar a los países terceros a tener sus propias fuentes o recursos para abastecerse de agua. Aquí tenemos otra empresa que convierte los residuos en fertilizantes, valorizando el producto. Una aplicación que incentiva el uso de bicicleta y transporte sostenible. Otra que tiene, bueno, me sabe mal porque vamos con el tiempo mal, pero como veis aquí tenemos un montón de ejemplos y con esto os quiero decir que si nos ponemos todos a trabajar, yo creo que salen soluciones y esto lo podemos cambiar. El caso es ponernos de acuerdo y trabajar todos a una. Ya está, Marta, acabado. gracias. Siento que es lo que me toca a mí hacer de moderador. A ver, son ya las 2:09, se supone que teníamos que acabar a las 2. Toda esta gente que está aquí tendrá hambre, está ahí esperando vale. Tenemos todavía 20 minutos. No, de todas formas, no, pero bien, porque si no, es que seguimos mal de tiempo. No, pero aún así. O sea, que vamos en tiempo, pero justito. Entonces, seguimos. Elena Ruiz, Project Manager, que será algo así como gestora de proyectos o algo así, de Forética, que es una asociación española sin ánimo de lucro, con la finalidad de fomentar la cultura de la gestión ética y socialmente responsable en las organizaciones, que está formada por más de 230 socios entre empresas, profesionales y entidades del tercer sector. Elena también ha preparado una presentación, ¿no? Que nos la van a poner ahora en pantalla enseguida. Y nada, os recuerdo lo mismo, 10 minutos, 15 como mucho. Intentaré ser breve. Y encima menos mal que teníamos 20, hasta ahí media, porque si no ya estábamos súper fuera de tiempo. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a Pía por la invitación. Y bueno, una maravilla estar en este contexto tan bonito, este contexto marino. Bueno, pues Forética es una organización empresarial. Trabajamos sobre todo con grandes empresas, un 40% de las empresas del IBEX 35. Y nuestra misión es ayudarles y potenciar la integración de aspectos ambientales, sociales y de buen gobierno en sus estrategias. Yo trabajo en la parte ambiental, donde el cambio climático y ahora la economía circular son los dos aspectos ambientales que de alguna manera guían la agenda de sostenibilidad ambiental en el sector empresarial. Yo estoy de acuerdo con Marta que hay desde luego la oportunidad de ver todo desde la manera optimista. El sector privado es parte del problema, pero también parte de la solución. Y bueno, hay muchas acciones, nosotros somos testigos de ello, por parte de las empresas para avanzar en materia climática y para avanzar en esta descarbonización de la economía, que es clave para la consecución de los objetivos que se plasmaron en el Acuerdo de París. No sé si está la presentación. No se está viendo, si pueden. Bueno, aquí veníamos a hablar también de leyes climáticas y yo quería presentaros al Clúster de Cambio Climático, que es una organización de 51 grandes empresas que fue lanzada a final de 2015, coincidiendo con la COP21, y que pretende ser un espacio de liderazgo empresarial en el que se comparta conocimiento,
se compartan las tendencias internacionales, porque nosotros somos el partner español de una organización global que se llama el World Business Council for Sustainable Development, que es la organización mundial de empresas. Eso nos permite tener un enfoque también internacional, no solamente de mirar lo que está ocurriendo aquí, sino también de mirar lo que está ocurriendo en el mundo. Y este año, con este grupo de empresas, hemos hablado de dos temas muy importantes. Primero, del impacto del cambio climático en las ciudades y cuál es el papel de las empresas para reducir, ¿no?, las emisiones de gases de efecto invernadero, y también para hacer que las ciudades sean espacios más sostenibles. Y también, dado que este año España ha trabajado en la definición de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, el clúster de cambio climático se ha querido posicionar como un referente desde el punto de vista empresarial en estos temas, ¿no? Entonces, bueno, pues no tenemos la presentación. Ha desaparecido. Bueno, sigo. Durante este año hemos celebrado 3 sesiones en las que hemos tratado ambos temas y hemos tenido la generosidad y colaboración de la Oficina Española de Cambio Climático. Valvanera Ulargui, que es la directora de la oficina, ha estado en 2 de las 3 sesiones. Y en julio le presentamos las recomendaciones de las empresas del clúster para la futura ley, que de alguna manera responden a esos puntos de la ley que deberían estar presentes para que las empresas puedan avanzar y cumplir así el objetivo global que se puso en París, ¿no?, de reducir el incremento de temperatura por debajo de 2 grados. Por tanto, estas recomendaciones, bueno, no hemos inventado la rueda, no hemos dicho nada distinto que no se haya dicho ya, pero por haceros un resumen de cuáles han sido los puntos más importantes, se habló de, obviamente, objetivos a medio y largo plazo, objetivos 2030 y 2050, y que sean cuantificables y, sobre todo, que vayan en línea con este objetivo global. A nivel empresarial también se han definido lo que se llaman los Science-Based Targets, que permiten a las empresas fijar sus objetivos corporativos en función de este objetivo global. Entonces, una de las recomendaciones era que estos objetivos por parte de la ley sean un poco en línea con, pues eso, ¿no?, con este objetivo global, y cuáles deberían ser las pautas para las empresas para que fijen sus objetivos y que cuenten, ¿no?, en esta huella de carbono global. También hablábamos de transparencia y reporting climático a nivel corporativo, a nivel empresarial. El sector privado empieza a verse presionado, ¿no?, por los distintos grupos de interés para que cada vez la transparencia y el reporting sea un hecho. De manera voluntaria, el Financial Stability Board publicó hace relativamente poco una serie de recomendaciones de transparencia climática, pero es que también la Directiva Europea de Divulgación de Información No Financiera obliga también a las empresas a explicar qué están haciendo en materia climática, con lo cual, obviamente, una ley de cambio climático en España debería tener en cuenta que tienen que reportar las empresas, ¿no? También el seguimiento cada 5 años, que ya se puso en París, ¿no?, que el seguimiento de los compromisos debería ser cada 5 años, porque con los compromisos que han presentado los gobiernos no llegamos a este objetivo global, ¿no? Entonces, tenemos que ir aumentando este nivel de ambición. Por tanto, una ley en España tendría que ir también en línea con este seguimiento. Luego, el tema de gobernanza climática, ¿no?, dejar muy claro quién es quién, tanto a nivel nacional, a nivel de comunidades autónomas y a nivel local, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de adaptación, el contexto local cobra mucha importancia, ¿no?, porque cada región en España, cada comunidad autónoma tiene sus retos, ¿no?, a nivel de adaptación del cambio climático. Entonces, eso también debería quedar muy claro. Y nosotros también proponíamos que hubiera un organismo que fuera externo, un organismo que pudiera, un observatorio del cambio climático, ¿no?, que pudiera hacer seguimiento también de todos estos compromisos. Financiación e innovación, clave. O sea, una ley de cambio climático, si quiere que las empresas avancen al mismo nivel, al nivel esperado, ¿no?, para conseguir los objetivos, tiene que haber un apoyo por parte del Gobierno, ¿no?
Se ha hablado de innovación, pues la innovación y la I+D+I tiene que acompañar a las empresas para que todos estos proyectos que contribuyan a la descarbonización de la energía, de la economía, puedan ser apoyados desde el Gobierno. Yo creo que tenemos un buen ejemplo, que es Europa, que lo está haciendo, por ejemplo, ahora en temas de economía circular. A final de 2015 salió este paquete de medidas de economía circular, que es muy ambicioso, que tiene objetivos muy claros para 5 sectores prioritarios y que paralelamente se están desarrollando también incentivos económicos que soportan de alguna manera todo lo que se les pide a las empresas, sobre todo. Entonces consideramos que una ley de cambio climático en España también debería estar apoyada por estos incentivos que ayuden a las empresas pues a mejorar su desempeño ambiental, sobre todo en materia climática. Estas son a grandes rasgos las recomendaciones que el clúster presentó y hizo entrega en mano a Valvanera, de la Oficina Española de Cambio Climático, que bueno, entendemos y esperamos que se recojan. También estuvimos presentes y aportamos nuestras recomendaciones en la consulta pública que cerró a mediados de octubre. Luego os lo contarán mejor que yo. También Forética, en representación del clúster de cambio climático, presentó lo que considera también que debería llevar esta ley. Estamos muy ilusionados y esperamos todos con ganas este borrador de la ley y ver pues en qué se va a convertir, cuál va a ser la senda climática de España para el 2020, 2030 y 2050, que parecen muy lejos, pero la verdad que están más cerca de lo que pensamos. Podría contar muchas más cosas, pero bueno, voy a intentar ser breve y yo creo que con esto doy respuesta a lo que se plantea. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Pero te pido disculpas personalmente y en nombre de la organización que no te hemos podido poner esta... Pues, bueno, luego la podéis preguntar cualquier cosa y mira, pues de paso también te damos la oportunidad de responder. Bueno, vais bien, vamos poco a poco ya acabando y me gusta también que interactuéis entre vosotros. Ya a Paco Eras, que luego hablaremos de él, de la Oficina del Cambio Climático, ya le has lanzado bueno, para que él hable luego de lo que le has comentado. Una expectativa. Efectivamente, de que esperamos que la ley cumpla con todas estas recomendaciones que presentábamos. Ya veo que Paco está apuntando, entonces veo que la respuesta la va a tener preparada perfectamente. Bueno, pues entonces seguimos, ya son las 2:20, vamos más o menos bien dentro de lo que cabe. Teníamos a las 2:30, pero bueno, yo creo que nos dejaréis un poquito más. ¿Qué tal estáis, público adorado y amado que estáis aquí con nosotros en este Congreso de Apia? ¿Vais bien? ¿Estáis a gusto? ¿Que seguimos tranquilamente con el programa? Sí. Vale. No hace falta que lo digáis todos así en grito, que nos habéis dejado sordos. Bueno, pues pasamos ahora el turno de Cristina Monge. Cristina no ha traído presentación, así que no va a haber ese problema hoy no. Cosas del directo que se decía. Entonces, pues nada, muchas gracias, Cristina, por estar aquí con nosotros. Cristina Monge es directora de Conversaciones. Me encanta el nombre de tu cargo, tu trabajo, directora de Conversaciones, muy chulo. De CODES, la Fundación de Ecología y Desarrollo, que es una organización independiente sin fines de lucro con sede en Zaragoza. Trabaja para el desarrollo sostenible y el medio ambiente. Es un poco en resumen, pero hacen muchas cosas que si quieres, Cristina, tú perfectamente puedes comentarnos lo que quieras destacar, que en cambio climático hacéis unas cuantas cosas. Por ejemplo, ellos han sido los responsables de hacer la compensación, digamos, el estudio de emisiones de CO2 de este congreso para que luego podamos compensar nuestras emisiones y bueno, pues ser un poco coherentes con el mensaje que queremos transmitir, ¿no? de cuidar el medio ambiente y luchar y frenar en lo posible el cambio climático. Entonces, también muchas gracias a vosotros, en este caso en nombre de Apia, por haberlo hecho posible. Ya no me enrollo. Cristina, cuando quieras.
Muchísimas gracias, Alex, y muchísimas gracias a todas y a todos por invitarnos a estar hoy aquí compartiendo este ratito. Bueno, me ha dejado un poco aturdida la presentación, pero no os voy a contar lo que hacemos desde CODES, porque, bueno, pues creo que algunos nos conocéis y en cualquier caso estamos a vuestra disposición siempre para facilitaros la información que necesitéis. Se nos preguntaba por el estado de las políticas climáticas y entonces a mí me gustaría compartir unas cuantas reflexiones, unas opiniones un poquito desordenadas acerca de cómo se podría caracterizar el estado de esas políticas climáticas a día de hoy. Mirad, en ECODES tenemos como misión generar o encontrar cómplices para la sostenibilidad. Y decimos esto porque estamos convencidos y convencidas de que el enorme desafío que tenemos ahora mismo como civilización no se puede abordar si todos los sectores políticos, sociales y económicos nos ponemos a trabajar en la misma dirección. Por lo tanto, que quede claro para todo lo que voy a decir a partir de ahora que nuestro enfoque es un enfoque global, donde entendemos que tiene que participar la parte pública, que es la que hace esas políticas por las que se nos pregunta en este panel, la parte privada, que creo que habéis reflexionado muy bien acerca de ello, la parte de creación del conocimiento e investigación, nos contaba Marta también esas aportaciones, por supuesto el tejido social y, como no, en el medio de todo eso estáis vosotros, los periodistas ambientales, que sois los que generáis el discurso en el espacio público de la comunicación. Por lo tanto, nuestro enfoque es ese. Ahora bien, cuando hablamos de las políticas climáticas, y yo creo que a día de hoy el debate está en torno a la ley de cambio climático, a veces se nos olvidan que las políticas públicas, que yo creo que es el enfoque que hay que darle, se componen de muchos elementos, no solamente de las leyes. Las políticas públicas tienen por definición crear el marco en el que se desarrolla algo y pueden favorecer, pueden incentivar o desincentivar ese algo. Favorecemos e incentivamos el ahorro y la eficiencia del agua cuando un ayuntamiento hace una serie de políticas tarifarias progresivas primando aquel que ahorre agua en su casa, por ejemplo. O desincentivamos la energía distribuida y las renovables cuando ponemos el impuesto al sol. Es decir, no son leyes, pero son políticas que van generando incentivos, que es el objetivo de las políticas públicas. Esas políticas públicas tienen tres herramientas básicas. Primero, la legislación, que es indiscutible, crea el ordenamiento y marca las reglas del juego. Segundo, las cuestiones de financiación, a la que aludíais también los dos. Creo que en este país, además, tenemos el ejemplo clarísimo de cómo políticas o cómo la manera de utilizar los instrumentos financieros y de financiación, pueden posibilitar y puede favorecer que se desarrollen las energías renovables o pueden cortarlas de tajo. Creo que lo hemos vivido todos y que aquí no hace falta explicarlo porque sois todos expertos, ¿no? Y tiene también una tercera cuestión, que es la de la promoción. Las políticas públicas pueden promover algo, generando foros, incentivando el trabajo de la sociedad civil, creando espacios de concertación, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de muchísimos de ellos. La Comunidad por el Clima es un ejemplo de eso, de lo que podría ser una política pública de concertación u otro tipo de iniciativas, ¿no? A partir de aquí, las políticas públicas, esto es pura academia, no es nada de opinar, tienen tres elementos básicos. El elemento de diseño, el elemento o de planificación, me da igual, el elemento de implementación y el elemento de evaluación y medición del impacto de esas políticas públicas. No es un proceso lineal, sino que es circular. Es decir, se planifica, se implementa, se evalúa. Como resultado de la evaluación se tiene que volver a planificar incorporando los resultados de esa evaluación y esto debería ser una rueda. Esto desde el punto de vista teórico, claro. Bueno, pues desde ese enfoque de políticas públicas, ¿cuál sería mi opinión o mi diagnóstico acerca de cómo están las políticas climáticas hoy en España? He oído por aquí, a lo largo de ayer y de hoy, quejarse, yo creo que es un clásico ya, de que el cambio climático no es noticia. Bueno, hoy el país abría con el cambio climático en portada. Es verdad que es la cumbre y es verdad que es un momento especial, pero también creo que poco a poco se van generando mayores espacios. ¿Cuál es el problema? Y entro ya en el diagnóstico que yo quería compartir, ¿no? Yo creo que las políticas climáticas que se están haciendo son contradictorias, sectoriales y secundarias. Y no me riñáis por pesimista, que luego daré propuestas, ¿vale? Pero fijaros, políticas públicas contradictorias. Esta semana hemos visto, yo creo que con 24 horas de diferencia, cómo se anunciaba que se estaba preparando un decreto para ampliar la vida útil de las centrales térmicas y la quema de carbón, asunto polémico donde los haya, por ejemplo en Aragón, donde estamos nosotros, o en León, al mismo tiempo que se anunciaba en la cumbre de COP en Bonn
que España se unía al grupo de países que en el 2050 quieren estar totalmente descarbonizados. ¿Cómo se come esto? Sí, ya sé que no hay una contradicción de años, bien, pero a nivel de mensajes, a nivel de política, a nivel de planteamiento político, ¿cómo se come todo esto? Pues es muy difícil. A lo mejor por eso no se consigue tanta eficacia en el mensaje, a lo mejor por eso no se consigue una política integral, etcétera, etcétera. Decía, es sectorial. ¿Por qué es sectorial? Yo creo que aquí todos tenemos claro que los temas de cambio climático, como dice Naomi Klein, ¿no?, en su famoso libro, lo cambian todo. O sea, no se puede hablar de cambio climático sin hablar de industria, sin hablar de agricultura, de ganadería, de turismo, de urbanismo, en fin, de todo el montón de cosas que ya sabemos. Vamos a hacer una prueba de una cosa muy concreta, que es ver dónde se ubican las políticas climáticas en el organigrama del Gobierno español. Bueno, pues las políticas climáticas se ubican fundamentalmente en la Oficina Española de Cambio Climático, que depende del Ministerio de Medio Ambiente, del famoso MAPAMA en la actualidad. Que yo sepa, no hay más transversalidad de esas políticas. ¿Eso qué hace? Que sean absolutamente sectoriales. ¿Quiere decir esto que yo apueste por cargarnos un Ministerio de Medio Ambiente? No, ni muchísimo menos. Pero la transversalidad necesaria de las políticas ambientales no se está dando. Segunda cuestión. Bueno, por cierto, una curiosidad. Hasta ayer, no me atrevo a decir hoy, porque hoy no lo sé, pero hasta ayer toda la delegación del Gobierno español que estaba en la COP pertenecían al Ministerio de Medio Ambiente, incluyendo a la Oficina Española de Cambio Climático. En esa delegación no hay nadie de industria, no hay nadie de energía, no hay nadie de Hacienda, no hay nadie de economía. O sea, los que están, no hay nadie de exteriores, por cierto. Que pregunté, es proceso, ¿no? Curioso. Entonces, bueno, pues es sectorial. Y en tercer punto yo decía, es absolutamente secundario. Por echarle un capote al amigo Paco desde la oficina. En el Presupuestos Generales del Estado del año 2017, la Oficina Española de Cambio Climático vio reducido su presupuesto en un 45%. Si el cambio climático fuera algo prioritario, primero, esto no se hubiera producido y segundo, si se hubiera producido, eso sí que habría abierto todos los periódicos y todos los informativos. Y eso no fue así. Una cuestión añadida. Estamos en un momento en el que el monotema ha puesto otra vez encima de la mesa el debate sobre la reforma de la Constitución. Una reforma de la Constitución que se plantea en lo territorial, por el debate que todos conocemos, e incluso algún partido político dice, hombre, ya que abrimos el melón de la reforma constitucional, vamos a hablar también de cuestiones sociales. ¿Habéis oído alguno hablar de cuestiones ambientales como elemento de reforma constitucional? Nosotros hicimos hace unos años una propuesta concreta de cómo debería reformarse la Constitución española para incluir de una forma mucho más firme temas de cambio climático, temas de derecho al medio ambiente, temas del derecho a la salud, etcétera, etcétera, etcétera. No, nosotros hemos hecho una, pero hay muchas propuestas allí. Sin embargo, eso no está. Por lo tanto, yo creo que, desde mi punto de vista, esos son los tres elementos que definen a las políticas ambientales, que son contradictorias, que son sectoriales y que a día de hoy todavía son secundarias. Pero insisto, yo me gustaría acabar con una parte positiva y creo que la obligación de todos los que trabajamos en estas cosas es dar propuestas, ¿no? Tenemos un marco en estos momentos que nos permite movernos mucho, que es el marco de la Agenda 2030 con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Si esos Objetivos de Desarrollo Sostenible nos los tomamos en serio, deberían ser algo así como el guión de todo programa electoral. O sea, a mí me encantaría que en las próximas elecciones generales, autonómicas, municipales, las que sean, las preguntas que los ciudadanos, que los periodistas les hiciéramos a cada uno de los partidos políticos fueran ¿cómo vais a hacer para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Porque los objetivos son objetivos. Luego a eso se pueden cumplir de muchas maneras, ¿no? Entonces, ¿cuál es la propuesta tuya y tuya para cumplir con estos Objetivos de Desarrollo Sostenible? Tenemos ese marco que nos permitiría hacerlo. Además, nos permitiría hacer desde la transversalidad. Países como México han creado, dependiendo de la presidencia del Gobierno, una oficina de alto nivel encargada de coordinar todas las políticas que tienen que ver con los ODS, que son todas. Y dentro de los ODS, que a nadie se le escape, que hay un telón de fondo que es el cambio climático, que aunque tiene un objetivo concreto, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, pero al juntarlo con la Agenda 2030 del Acuerdo de París, es el telón de fondo en el que se desarrolla el resto de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Por lo tanto, tenemos un buen anclaje internacional, tenemos ejemplos de países que ya lo han hecho y que han sabido transversalizarlo. Esta es la segunda propuesta. Y la tercera propuesta y fundamental. Creo que muchas de las políticas públicas que ya se están haciendo en materia climática o en materia ambiental en general, sigue faltando, y eso que esta mañana Paco me ha contado una cosa que me ha hecho dudar de decir esto, pero lo voy a decir, sigue faltando con carácter general
una auténtica evaluación de políticas públicas. Es decir, saber si lo que estamos haciendo tiene el resultado que queremos que tenga o no. Saber en qué campos son más eficaces o en qué campos son menos eficaces. Saber qué elementos hay que reforzar o cuáles hay que descartar. Es decir, que aquellas cuestiones que se vayan poniendo en marcha cuenten. Yo recuerdo que decía al principio, las políticas públicas tienen 3 fases, la de diseño, implementación y evaluación, pues cuenten con esa evaluación de políticas públicas que nos permitan ir valorando en cada momento cómo nos podemos acercar a esos objetivos de desarrollo sostenible y cómo podemos poner manos a la obra en ese desafío global que tenemos, que es el cambio climático. Como te decía Javier, una serie de ideas un poquito desordenadas acerca de cuáles son mis impresiones sobre las políticas climáticas. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Bueno, pues ya yo creo que a Paco le hemos puesto unos cuantos deberes, incluso nos comentaba también que antes de comenzar en la mesa redonda que nos va a hablar de algunas de las novedades que se están ahora conociendo en la COP23 de Bonn, o sea que yo creo que ahora es un colofón perfecto de esta mesa redonda, de las varias alusiones que te han hecho, esto que nos querías comentar y bueno, pues lo que seguro que traes preparado. Bueno, estaba también previsto que Valvanera viniera aquí, pero bueno, evidentemente está en Bonn. Y entonces no ha podido asistir, pero bueno, Paco le tenemos aquí y nos va a contar, como os comentaba, todo esto. Bueno, pues sin más, Francisco Paco, yo creo que te conoce todo el mundo. Si me prefieres que te digamos Francisco, no hay problema. Paco, perfecto. Pues Paco es el jefe del servicio técnico de la Oficina del Cambio Climático del MAPAMA, que es Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Pues nada. Como tú quieras. Primero con las alusiones, luego como tú quieras. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y eso, disculpas por parte de Valvanera que está en Bonn peleando. Bueno, afortunadamente yo tampoco he traído PowerPoint y eso está muy bien porque no voy a ceñirme en absoluto a lo que tenía pensado, porque creo que es mucho más interesante las cosas que habéis planteado y merece la pena salirse del guión en este caso. Quizá para poder entender un poco cómo en la situación que está la política de cambio climático en España, efectivamente se trata de una política que va muy influenciada de arriba a abajo. Entonces quizás es bueno hacer un repaso, aunque sea muy breve, de los 2 elementos clave que la están condicionando y que la van a definir en los próximos años. Por un lado, los acuerdos internacionales, el Acuerdo de París, y por otro lado, los objetivos europeos en materia de energía y clima. Y no voy a enrollarme con eso porque todo el mundo más o menos sabe lo básico que hay que saber, pero sí voy a destacar 2 cosas que me parecen importantes. Del Acuerdo de París hay un elemento que ya se ha dicho en repetidas ocasiones, que además se confirma con todos los trabajos. Hace apenas un par de semanas hay uno de Naciones Unidas Medio Ambiente que estima que con los compromisos puestos encima de la mesa nos iríamos a los 3 grados con un 66% de probabilidades. Esto quiere decir que claramente los compromisos que están sobre la mesa son insuficientes para cumplir los objetivos. Podríamos hablar de si esos objetivos, como en política casi todo se negocia, se habla, se discute. Bueno, yo creo que aquí, y es bueno saberlo, estamos hablando de la física del clima, estamos hablando de los umbrales de estabilidad del sistema climático, de todos los informes que hay detrás del IPCC. Ahí es donde está la sustancia de lo que son los objetivos definidos en París. Por tanto, no hay mucho que negociar con la física del clima ni con los umbrales de estabilidad. Probablemente habrá matices. Ahora se ha encargado un nuevo informe al IPCC sobre el grado y medio y qué es lo que hay en torno a la idea del grado y medio. Pero simplemente es importante ser consciente de que los objetivos que se acordaron en París no son objetivos absolutamente no son objetivos, entre comillas, que tienen que ver con aspiraciones humanas, sino que tienen que ver con el sistema climático, con sus limitaciones, con sus umbrales. Por tanto, ahí hay poco que negociar. Hay que intentar acercarse a los objetivos y aquí, dado que estamos en una situación en la que no cumplimos,
adquieren un valor estratégico los sistemas que tiene el Acuerdo de París de revisión. Y básicamente son dos cosas. El llamado Global Stocktaking, que es el sistema que el acuerdo contempla para periódicamente evaluar los avances y las diferencias que hay entre en lo que se está haciendo y lo que se está comprometiendo y lo que sería necesario. Y luego, complementario a esto, es el sistema de revisión de los compromisos nacionales, que en principio el acuerdo establece ambas cosas, el Global Stocktaking y la revisión de compromisos, cada 5 años, salvo que la COP indique otra cosa. De aquí, esto es bien sabido, la verdad es que es un repaso muy rápido, solo para ser conscientes de una cosa, y es que los objetivos van a ir cambiando. Y van a ir cambiando siempre en el sentido de hacerlos más ambiciosos, porque es la única manera de llegar a este famoso gap, ¿no? Es que yo ya no sabría decirlo en castellano, este hueco, esta brecha, esta franja que hay entre lo que tenemos comprometido y lo que realmente haría falta. Segundo elemento clave, la política europea. En la política europea tenemos un compromiso a 2030, que es reducir, lo más llamativo quizás sea la reducción de las emisiones domésticas un 40% respecto a los niveles de 1990, pero, y esto es muy importante, en una ruta hacia 2050 de práctica descarbonización. Estamos hablando de porcentajes que pueden ir entre el 80 y el 95% de recortes a alcanzar solo mediante medidas domésticas. Aquí los artificios del comercio, de los mecanismos de desarrollo limpio, etcétera, quedarían fuera. ¿Esto para qué lo recuerdo? Bueno, pues para que adquiramos conciencia de que lo que estamos hablando no son de meros retoques del sistema energético o de meros retoques de actividades que generan emisiones, sino de un cambio en profundidad de todo el sistema de uso y producción de la energía, que es lo mismo que decir de prácticamente todas las actividades económicas que conocemos. Estamos hablando de cambios en la agricultura, en la ganadería, en la industria, en el transporte, en el turismo, en prácticamente cualquier actividad económica hoy en día depende mayoritariamente del uso de combustibles fósiles y, por tanto, no estamos hablando de unos retoques, de cambios más o menos limitados, sino de un cambio en profundidad de todo el sistema, tanto económico como mucho más cultural, la forma en que nos divertimos, el ocio, la manera en que nos relacionamos, van a influir o van a resultar influidas de forma significativa. Esta es por lo menos mi valoración por el cambio que estamos planteando. Desde ese punto de vista hay que leer ahora todo lo demás. Digamos, Cristina hablaba de políticas climáticas y de cómo las políticas climáticas, como decías, son contradictorias, sectoriales y secundarias. Bueno, es que realmente estamos en el punto, claro, al final la administración y la política pública se ha configurado, se ha estructurado sectorialmente. Y cada sector tiene tradicionalmente unas demandas, que son demandas sociales, además. Pues a la agricultura le pedimos que nos proporcione alimentos de calidad, que no sean muy caros, que sean relativamente predecibles, es decir, que no de repente un año no tengas nada en las estanterías de los supermercados. Estas son las peticiones que tradicionalmente le hemos hecho a la agricultura. A la energía, que nos proporcione una energía predecible, suficiente, barata. Hay muchos adjetivos. Así podríamos ir sector a sector. Pero claro, a ningún sector tradicionalmente se le ha pedido que proporcione una actividad baja en carbono, que esté bien adaptada a cambios que van a venir y que todavía no conocemos plenamente. Es decir, estamos realmente en el reto, y aquí coincido contigo, aunque lo intento ver desde el reto, ¿no? más que de otra manera, de proporcionar relevancia al reto climático. Es decir, al final es un problema de relevancia. No es que otros departamentos, otros ministerios no comprendan la importancia del problema, es que tienen
que darle una relevancia que esté por encima de todos los demás. Esto puede parecer muy bestia, así dicho, pero en realidad el tener un clima estable es una precondición para todo lo demás, porque prácticamente todo, la manera en que cultivamos, la manera en que nos movemos, la manera en que aseguramos nuestros centros urbanos, tiene que ver con la posesión de este clima estable que durante el último millar de años o 2 millares de años nos ha permitido pues, desarrollarnos. Y esto es algo bueno, pues que va a llevar su tiempo, y que no es sencillo, porque las otras demandas siguen estando ahí, ¿no? Pero es verdad que mientras el clima era un telón de fondo, apenas se notaba la importancia que tiene. Ahora que está cambiando, y en el departamento en que yo trabajo nos dedicamos básicamente a tratar de entender qué impactos se están produciendo, qué vulnerabilidades tenemos y qué tipo de medidas podemos identificar para reducir esas vulnerabilidades, que es la parte de adaptación, pues a medida que el clima está cambiando estamos comprobando que ese telón de fondo era muy importante. Pero es verdad que es un proceso social, porque yo entiendo que aunque se puede poner el énfasis en el tema de la político, en el fondo yo diría que en la agenda hay una agenda política, una agenda social y una agenda mediática. Si estamos aquí en los foros en los que hablamos de temas mediáticos, que están muy interrelacionadas. Y yo creo que ese ganar relevancia hace falta en esos 3 vértices. Es decir, yo no veo la relevancia al nivel que creo que sería necesaria para el reto que existe y para la profundidad del cambio que pretendemos probablemente en ninguno de esos vértices, ¿no? Hace no mucho tiempo leía que, por ejemplo, las noticias sobre cambio climático en los medios de comunicación son como el 0,20% del total. Es una cosa. Y en los telediarios un 0,19%. En fin. Bueno, podríamos hacer el repaso. Es decir, yo creo que es un problema general un reto general de incrementar la relevancia que tiene el cambio climático. Porque es verdad que es precondición para que en todo lo demás podamos cumplir o podamos llegar a un buen puerto, ¿no? Dicho esto, bueno, pues la ley famosa de cambio climático y transición energética es una necesidad. Es decir, hay que alinear las políticas de energía y de clima, porque ciertamente hasta ahora las demandas no han sido las mismas, entonces hay que alinearlas y hay que alinearlas con todo el proceso internacional y nacional. En ese sentido, yo creo que la ley tiene como grandes retos, por un lado, el que sea una ley que tenga un recorrido, es decir, no puede ser una ley para 2 años, para 3, para 4 años, tiene que tener un recorrido porque estamos hablando de un cambio complejo, profundo, que no va a ser tan rápido como nos gustaría probablemente. Tiene que ser además una ley que suscite un consenso social y político muy amplio. De otra manera, pues no pasaría de una legislatura, no tiene sentido, ¿no? Y además tiene que ser una ley, y ahí creo que has dado en el clavo, que facilite la integración sectorial de las políticas de cambio climático. Esos son los 3 grandes retos. Yo creo que el proceso de formación de la ley está en su arranque. Sí os puedo dar como noticia que probablemente aún no conozcáis, en el proceso de participación que se ha abierto este verano-otoño, se han recibido en la oficina más de 300 contribuciones por parte de todo tipo de organizaciones, la verdad, desde sindicatos, organizaciones ecologistas, organizaciones empresariales, muchos tipos de organizaciones. Y realmente ahora estamos en el momento de estudiar con mucho detalle todas las propuestas. No es un proceso nada fácil porque la viabilidad de muchas pues, no es fácil de valorar y hay que estudiarlo con detalle, sobre todo las que tienen que ver con la transición energética, que es un tema complicado. Pero bueno, previsiblemente el proceso continuará con la producción de un primer borrador
que se pretende tener hacia el primer trimestre de 2018, y ya este borrador pues será ya algo más tangible, en torno a lo cual pues se puedan posicionar los distintos grupos políticos, organizaciones sociales, etcétera, y a partir de lo que iremos construyendo, digamos, que la ley propiamente dicha. No sé si con esto, por si me imagino que es un tema que dará para debatir, quizá con esta parte yo ya cierro y ya pues lo que queráis plantear. Muchas gracias, Paco. Bueno, pues ahora ya no queda nada. Me están diciendo que tenemos un hambre, que ya se acabó todo. Pues nada, bueno, que como vamos, bueno, mira, pues como vamos a estar, os quedáis todos a comer aquí, ¿verdad? Bueno, pues si queréis hacerle alguna, si queréis hacerle alguna pregunta, luego, pues allí entre los fabulosos pinchos que nos han preparado aquí en el Oceanographic, pues podéis hacerles todas las preguntas que queráis. Y no os levantéis todavía, por favor, porque me piden mis compañeros de APIA, que como todos sabéis es más que una asociación, esto es como una familia, y entonces que nos piden que, por favor, todos los que estemos aquí, socios, compañeros, subáis aquí con nosotros y nos hacemos una foto de familia. Así que muchas gracias por todo. Vamos, pues estáis invitados a que sigáis luego a la tarde y que esto todavía no ha acabado. Y venga, pues venga, vamos, que no os veo a ninguno subir.